Continuamos en Economía para Todos y vamos a hablar sobre un poco la radiografía laboral de los trabajadores en Lima, sobre todo con lo que tenga que ver pues, con el tema del ingreso promedio. Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía, está con nosotros. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? Un gusto estar aquí. Cuéntanos un poco, ¿ha evolucionado? ¿Hemos avanzado en temas del mercado laboral? ¿Se está contratando más gente y esta contratación está siendo, digamos, una contratación con derechos laborales para los peruanos y las peruanas? ¿Qué nos depara el INEI? Sí, a ver, las últimas cifras que se publicaron fueron las del segundo trimestre de este año para Lima Metropolitana y Callao, y lo que revela la cifra es un dato resaltante que hemos encontrado nosotros en el IPE, es que ajustando, digamos, por los efectos de la inflación, el ingreso promedio de los trabajadores en la capital por primera vez alcanzó y superó ligeramente su nivel prepandemia. Luego de, 5 años de recuperación lenta de la calidad del empleo y de los ingresos de los trabajadores, tenemos ahora que en el segundo trimestre de este año el ingreso promedio de los trabajadores en la capital superó en 1% al nivel que tenía en ese mismo periodo, pero del 2019, ¿no? Teniendo, digamos, como señal de que poco a poco se ha ido recuperando esa capacidad adquisitiva de los hogares, en específico en la capital, pero algo similar también se da a nivel nacional. Y esto vinculado a que lo que más se está creando en estos últimos trimestres, en estos últimos meses, es el empleo que llamamos empleo adecuado, que en términos sencillos son aquellos empleos que se dan a tiempo completo, ¿no? Por lo menos 35 horas a la semana, y que también perciben ingresos por encima del mínimo requerido para cubrir una canasta básica de consumo. Ese empleo adecuado viene creciendo a doble dígito en los últimos ya casi 8 registros que tenemos consecutivos, 8 meses que se registra un crecimiento a doble dígito, y eso se refleja directamente en la mejora de los ingresos. Lo que significa, Paola, es que un peruano en Lima, ¿cuánto está generando? Sí, en promedio, el ingreso promedio, digamos, está en 2.100 soles mensuales, con algunas diferencias, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre grupos de edad. Siempre los jóvenes ganan, digamos, ingresos más bajos, pero en promedio hemos logrado superar esa cifra prepandemia. Segundo trimestre 2025. Exacto. ¿Y cuánto marcaba el segundo trimestre de 2019 antes de la pandemia? Digamos, estaba ajustando por el efecto de la inflación, ¿no? Para poder comparar, porque hemos tenido unos años también de inflación bastante alta. Más o menos en el 2019, en ese segundo trimestre, estaba ligeramente por debajo de los 2.100, ¿no? Igual, es 1% nada más ese incremento que se ha dado versus la prepandemia. Ahora, que se va a seguir, digamos, manteniendo. Es un buen augurio, ¿no? Que esto se mueva justamente, la brújula se mueva básicamente por el empleo adecuado, que es básicamente lo que muchas autoridades estaban exigiendo. Esto pasa porque las empresas, el sector privado está contratando más, el sector público tiene algo que ver allí. En la capital en particular, lo que estaba mostrando las cifras es que hay algunos sectores que se han venido reactivando más. En particular, en estos últimos meses o trimestres móviles, los sectores que más han estado impulsando ese crecimiento del empleo adecuado han sido aquellos vinculados a la inversión. Por ejemplo, construcción, por ejemplo, también la manufactura. Hace algunos meses tuvimos también un impulso importante de una reactivación, por ejemplo, del sector pesquero, que también impulsa mucha contratación en la manufactura de harina de pescado, otros derivados de la pesca, y esos son los que más han estado creando empleo de calidad, ¿no? Esos son los que han podido dinamizarse un poco más, y es lo que explica que haya poco a poco incrementado ese empleo adecuado. Construcción y manufactura. ¿Se tiene un poco la radiografía de los distritos en Lima? Digamos, la recuperación de ingresos ha sido lenta en todas las zonas de la capital. Ya vemos algunos distritos, sobre todo en la zona norte y en la zona centro de Lima, que están recuperando sus ingresos prepandemia, ¿no? Digamos, nuevamente, cuando vemos la recuperación de ingresos, en promedio hemos ya superado esa valla prepandemia, pero todavía hay algunos sectores y hay algunos también grupos de la población
población que no están tan bien. Uno de ellos, por ejemplo, resalta los jóvenes. Los jóvenes son uno de los grupos que todavía no recuperan los ingresos prepandemia, y no solo eso, sino también ha estado cayendo el empleo juvenil en la capital y también a nivel nacional por ya casi 3 años consecutivos. Ahora, ¿y en el grupo etario varones-mujeres también se sigue manteniendo esta diferencia? Sí, la brecha, digamos, salarial entre hombres y mujeres se mantiene alrededor de 25, 27%, digamos. Eso todavía, para digamos, haber visto una reducción de por lo menos 5 puntos, de 30, 25, tuvo que pasar casi una década. Entonces, los avances que podamos ver año a año bueno, pueden probablemente ser lentos. Y algo en particular también es que cuando vemos las cifras de el empleo juvenil que se está perdiendo, buena parte de eso también está vinculado a jóvenes mujeres. Entonces, si vemos más mujeres, digamos, que están perdiendo empleo o que no acceden a trabajos, sobre todo de calidad, también esa brecha es más difícil, esa brecha salarial es más difícil que se cierre. Ahora, ¿cómo hacemos, y ya para ir cerrando, Paola, cómo hacemos para que esa fotografía del segundo trimestre termine siendo una tendencia constante? Sí, ahí, bueno, también, digamos, me permite dar la cifra de crecimiento de empleo total, porque he mencionado lo resultante del empleo adecuado. Ajá. Pero cuando vemos también el empleo total se ha desacelerado, porque lo que está contrarrestando ese crecimiento del empleo adecuado es que están cayendo el subempleo, que en parte suena bien, pero lo que vemos es que están perdiendo empleo los jóvenes. Entonces, vamos a ver que hay crecimiento del empleo adecuado para los grupos de 45 años a más, por ejemplo, de 25 a 45, pero para los de 24 a menos está cayendo, y ahí es donde enfrentamos unos de los riesgos más importantes, porque estos jóvenes que no consigan empleo ahora o que dejen de, digamos, incluso buscar empleo, son los que en el futuro van a seguir teniendo más y más vallas para integrarse al mercado laboral, y van a ser trabajadores quizá menos productivos, de menores ingresos, claro. Puede afectar su sostenibilidad de ingresos en el largo plazo. Entonces, lo que, digamos, se requiere es que nos empecemos a enfocar en cómo hacemos que se conecten aquellos, por ejemplo, universitarios, o incluso desde que terminan la secundaria, para que tengan esa primera experiencia laboral, claro. Adecuada, ¿no? Con alguna empresa que, digamos, esté dispuesta a también capacitar a los jóvenes, porque demandan mucha también capacitación, y que así poco a poco se vayan integrando los jóvenes. ¿Nos puedes explicar, por favor, la diferencia de manera muy sencilla, Paola, entre subempleo y empleo adecuado? Un poco, sí, claro. Para que podamos acceder a este documento que es digamos, público, podamos tener esa diferencia clara. Sí, claro. Cuando decimos empleo adecuado, estamos hablando de empleos que cumplen principalmente 2 condiciones. Por un lado, se considera, digamos, a una persona que tiene un empleo adecuado cuando trabaja por lo menos 35 horas a la semana, y es, digamos, el tiempo que desearían también estar trabajando, ¿no? Están trabajando a tiempo completo, no son cachuelos, no es un, digamos, empleo temporal o parcial que puede ser más volátil o más inestable. Y la segunda condición es que también sus ingresos son suficientes para cubrir una canasta mínima de consumo, una canasta básica, ¿no? Que en Lima también está alrededor de 1.200, 1.400 soles al mes. O sea, si tu sueldo te da para cubrir tu canasta básica, que vale entre 1.200, 1.300, y trabajas 35 horas a la semana... O más, ajá. ¿O más? Es un empleo adecuado, ¿no? Que representa más o menos la calidad del empleo que puedes estar teniendo, más allá, digamos, de si eres formal o informal, porque sí hay informales que, digamos, cumplen esas características, pero ya la barrera más alta, digamos, es asegurar que estás en la formalidad. ¿Y el subempleo? Y el subempleo es que no cumpla alguna de estas condiciones. Está el subempleo por horas, que es cuando trabajas menos de 35 horas a la semana, o el subempleo por ingresos, que es cuando ganas menos de esa canasta mínima de consumo. ¿Alguien que hace part-time está dentro del subempleo por horas? Si es que hace tiempo
tiempo parcial y, y desearía trabajar más, o sea, trabajan pocas horas porque no consigue otro empleo mejor o no consigue un empleo a tiempo completo, está subempleado. Si es que, digamos, es un estudiante que está trabajando en las horas libres que tiene, eso sí puede considerarse como empleo adecuado, porque es lo que está, depende de, digamos, la demanda de horas laboral que tiene cada persona también. Claro, ahora, ya para ir cerrando, Paola, me quiero adelantar un poco al mensaje a la nación de la presidenta en algunos días, ¿no? Va a haber mucha expectativa, es el último mensaje de Dina Boluarte como mandataria. En temas del marco laboral, en temas del terreno laboral, ¿qué anuncios esperarías? O sea, ¿cuáles son, digamos, los principales lineamientos en el año que le queda como gobierno? Claro, digamos, lo principal que debería resaltar es, por un lado, que se mencione que van a seguir o se va a seguir tratando de dar impulsos a la inversión privada, que es digamos, el motor principal de empleo formal y de calidad. Es la condición necesaria para generar esa también demanda de puestos laborales en la formalidad, que pagan también mejores ingresos, digamos que no haya ningún mensaje contradictorio que vayan en contra de condiciones adecuadas de las empresas para seguir creciendo. Algo que también no debe faltar y probablemente también se ha mencionado es cómo la inseguridad está afectando a muchas empresas, también a emprendedores, ¿no? Que también generan mucho empleo. Y por otro lado, ya, si bien es cierto, nos faltan reformas también más duras, más de largo plazo, que probablemente en un año sería un poco optimista, muy optimista pensar que se puede hacer. Pero sí, por lo menos dejar la perspectiva de mediano y largo plazo de que se requiere mejores medidas para impulsar la formalidad, ¿no? Una regulación más simple y más realista de las empresas para que puedan ser formales y contraten de manera formal, que no sea tan caro para ellas contratar de manera formal. Por ahí podemos ir a revisar los regímenes tributarios, por ejemplo, los regímenes laborales, también pensar en cómo, por ejemplo, las capacitaciones, la calidad de la educación es clave para que también los jóvenes, digamos, tengan una mayor competitividad en el mercado laboral. Que no debe ser comprometida, digamos, no sirve crear 1000 universidades más públicas si es que no aseguramos la calidad de la enseñanza, ¿no? Claro, Esos claro. son unos puntos súper importantes. Paola, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Paola Herrera.